Hola a todos, estamos grabando. Hoy vamos a tratar dos preguntas que dejamos la semana pasada y que me habéis recordado esta mañana. Una de José Antonio acerca del Atma, el alma, y la otra de Amit acerca de por qué las almas abandonan Goloka Vrindavan. Entonces, vamos a empezar por lo más esencial, que es conocer el alma. En el Bhagavad Gita, tal como es, que es el conocimiento discipular directo que se nos transfiere desde Bhaktivedanta Swami Prabhupada y que es un discípulo directo de la línea discipular del Parampara directo que viene desde el propio Sri Krishna, o sea, es un discípulo directo de Dios en esa línea discipular. Entonces ese es el conocimiento fidedigno. El Parampara es la línea discipular y él es un discípulo directo de otro discípulo directo, por lo tanto la línea discipular está intacta y ese es el conocimiento fidedigno. Y en el Bhagavad Gita lo que se define es que el alma es una partícula atómica y antimaterial. El alma, que es el Atma, es conocida así en sánscrito, ¿vale? El alma, su nombre sánscrito es Atma y es mucho más sutil que la energía material. No, el alma no se puede tocar. El lugar que ocupa lo hemos definido, ya muchas veces hemos mencionado que el alma es de tamaño atómico, del átomo, el tamaño del átomo, y es la fuerza vital de todos los seres vivientes, y es la fuerza energética que mantiene a todas las entidades vivas. ¿De acuerdo? Esto también hemos dicho que el alma, Atma, se aloja, esa partícula, en nuestro corazón. ¿Vale? Esa energía del Atma se difunde por todo el cuerpo humano. Y eso es lo que causa la sensación de los placeres o de los dolores, lo que nosotros sentimos. Esta corriente del alma es este ejercicio del funcionamiento del alma, lo que nosotros conocemos como la conciencia. Es decir, la manifestación de la presencia del alma en un ser vivo es la conciencia. Aun cuando no podemos ver el alma, la presencia se comprende porque hay conciencia en esa persona. Nosotros entendemos que hay un atma ocupando un cuerpo porque percibimos claramente la presencia de una conciencia en ese cuerpo. Por eso sabemos que hay un atma. Esto es como el ejemplo que pone Prabhupada, es como muchas veces podemos ver al sol en el cielo, pero no lo vemos porque están las nubes. Entonces, vemos que el sol está detrás de las nubes. Vemos la luz del sol porque es visible la luz del sol, pero las nubes tapan de tal manera que no vemos el sol, aunque sí vemos la luz del sol. Entonces, de esta misma manera, en todos los cuerpos vivientes, seres humanos, animales, vegetales, percibimos los síntomas de la existencia consciente y eso es la presencia del alma que no podemos ver. Es como la luz de ese sol que no podemos ver. No podemos ver al alma, no podemos ver al sol, pero sí vemos su luz, que es la conciencia, vemos la manifestación del sol y sabemos que el sol está ahí. ¿De acuerdo? Esto es como lo explica en el Bhagavad Gita Prabhupada. En el caso opuesto, cuando no hay un alma, entonces se produce la muerte y vemos que después de la muerte ya no hay una conciencia en ese cuerpo muerto, ya no existe una conciencia presente. Entonces, al morir, el alma deja ese cuerpo material y vive una experiencia de muerte sin que el alma nunca pueda ser dañada. La muerte no daña al alma, ¿vale? El Bhagavad Gita define muy claramente que el alma espiritual describe exactamente, es inmutable, indestructible, insoluble y existe en todas partes de forma invisible. Eso es lo que dice exactamente el Gita, ¿vale? Entonces, en cada alma minúscula, esta parte fragmentaria es una parte fragmentaria de Krishna. Es lo que os he dicho siempre. Un alma es una parte fragmentaria de Dios. Es una energía marginal propia de Dios que proviene de este propia alma suprema. Del Paramatma viene el Atma y es una partícula residual de esa energía de Dios. Entonces el alma está constitucionalmente ligada a Krishna, porque es una parte fragmentaria de Krishna, es una parte fragmentaria de Dios. Tal como todas las partes del cuerpo están relacionadas con el resto del cuerpo. El dedo
es una parte de la mano, y la mano es una parte del brazo, y el brazo es una parte de mí. Entonces, un alma es una parte de Dios, aunque solo sea una parte pequeña. Un dedo por sí solo, tú cortas un dedo y no es una persona, pero es una parte de una persona, ¿vale? Entonces nosotros somos un alma que somos una parte, ¿vale? El alma es parte de Krishna, pero su naturaleza es servir a Krishna. La naturaleza del alma es servir a Krishna. Igual que nuestras manos sirven a nuestro cuerpo, con este ejemplo que estábamos diciendo antes, para que podamos comer, para que podamos protegernos, levantarnos, cubrirnos, taparnos, darnos frío, darnos calor. Las manos sirven para atender y servir a nuestro cuerpo, pues las almas sirven a Krishna, ¿vale? Llevando a ese servicio como una expresión de lo que nosotros sentimos hacia el propio Krishna, ¿no? Igual que las manos llevan la comida a la boca para que podamos comer. Entonces, cuando el alma manifiesta o exhibe esta función original de servicio, las características naturales del alma se van manifestando gradualmente. Es decir, cuando un ser humano practica Bhakti Yoga, practica el servicio devocional, practica el servicio a Dios, su naturaleza esencial espiritual se va manifestando gradualmente. Esa persona se vuelve más espiritual, tiene un vínculo más íntimo con el propio Dios porque lo está sirviendo y se manifiesta más la esencia de su alma que la esencia de Maya, de las ataduras, de la red que atrapa en los deseos y en las necesidades materiales, ¿vale? Cuanto más servicio, más manifestación de la naturaleza propia del alma, que es espiritual. Entonces, los propios Vedas describen el alma como una energía marginal que, atención, recordáis lo que hablamos del libre albedrío, que está dotada de la libre elección de servir o no servir a Krishna. El alma proviene de Krishna, es una parte de Krishna, es la energía residual o marginal de él, es el propio él, pero esa alma es independiente y tiene la libertad para elegir servir o no servir a Krishna, aunque su naturaleza, su verdadero sentido, la naturaleza del alma es servir a Krishna. Esa es su naturaleza, pero un alma puede elegir no servirle, ¿vale? ¿Por qué? Porque se nos da el libre albedrío y entonces generamos un karma en la ausencia del servicio. Cuando nosotros causamos sufrimiento, causamos dolor, cuando no servimos a la Paramatma, cuando no servimos a Krishna, en la ausencia del servicio, causamos sufrimientos que generan un karma que luego tendremos que liberar. ¿De acuerdo? Esto también lo hemos hablado. Entonces, estamos diciendo que esta es la libertad de esa alma de poder servir o no servir a Krishna. Cuando el alma manifiesta el servicio, o sea, manifiesta el deseo de no dar servicio a Dios y actúa independientemente de él y se aparta de él, esas cualidades inherentes del alma que están inherentes a ella se cubren temporalmente por el olvido de Dios. ¿Recordáis lo que hablábamos del espejo que se cubre de polvo? Pues cuando no hay servicio, las cualidades del alma se cubren con ese polvo por la ausencia del olvido de Dios. Al olvidar a Dios, el alma no se manifiesta en nuestro cuerpo y se ve cubierta por los deseos materiales, por todas estas ataduras del deseo, como son la lujuria, la avaricia, la codicia, pues eso, la envidia, todos los pecados capitales que, por cierto, los 7 pecados darían para mucho que hablar, pero bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, entonces cuando esto sucede, el alma abandona el campo de la energía espiritual, abandona el mundo espiritual y se queda atrapado en la energía de Maya, que es otra de las energías residuales de Krishna, ¿vale? Esta energía entra en el cuerpo físico y te atrapa en los deseos materiales, entonces te quedas atrapado en Maya. Y ahí hay una inconsciencia espiritual, porque estás atrapado por Maya. Y esa ausencia de servicio, esa ausencia de relación de Dios, hace que el alma se vea tapada por esa inconsciencia y esté apartada del conocimiento y de la relación con el propio Dios, ¿vale? ¿Esto se está entendiendo más o menos bien? Entonces,
Cuando sirves a Dios, desarrollas las características propias del alma, esa es su naturaleza esencial, el servicio a Dios, y entonces manifiestas tus cualidades espirituales, y cuando ignoras la presencia de Dios y eliges no servirle, te quedas atrapado en la energía residual de Maya, eres una persona que está atrapada por el deseo, vives en un mundo material en la ignorancia de la vida espiritual, y tu comportamiento está generando continuamente un karma porque está dañando a otras personas por no practicar el servicio devocional, por no amar a Dios y por no amar todo lo que Dios ha creado. ¿De acuerdo? Entonces, en su estado trascendental original, el alma tiene tres cualidades que también hemos hablado de ellas muchas veces. Sat, Chit, Ananda. ¿Vale? La primera es la eternidad. Sat, el alma es eterna. Sat porque es parte y porción del Señor Supremo. Al ser parte propia de Krishna, es Sat, es eterna como el propio Krishna. Porque de acuerdo con el Bhagavad Gita, Krishna es innacido e inmortal. No tiene principio y no tiene fin. Y si nosotros somos una parte fragmentaria del propio Krishna, Krishna es Sat Chit Ananda y nosotros somos Sat Chit Ananda. Sat, eternos, igual que él, no tenemos principio y no tenemos fin, porque somos una parte de él. Y esa alma que está en nuestro cuerpo ocupando una vida material temporal es un alma eterna que después va a ocupar otro cuerpo. ¿De acuerdo? Estamos comprendiendo esto. La segunda, aparte de haber sido nacida inmortal, Sat, también es Chit, que tiene pleno conocimiento, porque es parte de Krishna. También es la fuente Krishna de toda la inteligencia, de todo el conocimiento, y es omnisciente. Y el alma también lo es. Lo que sucede es que por la naturaleza material, cuando ocupa un cuerpo físico, hemos hablado ya que a partir del 7º mes del embarazo, olvidamos todas las vidas anteriores y olvidamos esa omnisciencia, ¿vale? Ese conocimiento supremo, ese conocimiento omnisciente, esa inteligencia suprema de Krishna que habita en nuestra alma. Cuando el alma toma cuerpo físico, a partir del 7º mes, en el embarazo ya se olvida y ya empieza a tomar la conciencia de naturaleza material y se atiene a las normas de la existencia material, porque el alma se transfunde a un cuerpo material y vive en las reglas de la vida material. ¿De acuerdo? Entonces, ese chit, esa omnisciencia, ese conocimiento desaparece temporalmente en la vida material. Y la tercera es bienaventuranza. Ananda es bienaventurado, que es a causa de esta conexión con Krishna, que es la suma total de toda la felicidad y toda la bienaventuranza, porque Krishna es bienaventuranza y es felicidad absoluta. Y nosotros también cuando estamos en conexión con él. Por eso los maestros nos indican el camino para la práctica del Bhakti, porque cuando practicamos el servicio del Bhakti Yoga, esa práctica de servicio nos da esa bienaventuranza, porque al estar sirviendo a Krishna estamos unidos a él y sentimos la paz, la felicidad, estamos en calma con la vida, estamos en calma con las entidades vivientes, porque estamos sirviendo a Krishna, no nos sentimos inquietos, no sentimos sufrimiento de manera espiritual, aunque sí sentimos sufrimiento si me pillo la puerta con un dedo, pues claro que me duele, pero esa relación de la práctica devocional, esa relación íntima con Krishna, nos permite en esa relación tener paz, tener felicidad y tener bienaventuranza. Por eso nos insisten tanto los maestros en que cantemos el Maha Mantra, porque el canto del Harinam nos va a conducir a la práctica devocional de una manera natural y va a hacer que nosotros tengamos siempre a Krishna presente. Y con Krishna presente no hay sufrimiento. ¿Qué sufrimiento puede haber cuando sabes que esto es un sueño? Si os fijáis, la clase que os mandé de Gurudev hablaba sobre eso. Gurudev hablaba que esto es como un sueño, que la energía de Maya es igual que la energía de un sueño, que cuando tenemos un sueño o una pesadilla, al final lo que estamos viviendo es una creación de nuestra mente en el espacio del sueño, pero no está sujeta a la realidad, porque nuestros ojos no están viendo, aunque aparentemente en nuestro sueño vemos. Nuestros oídos no están oyendo, aunque aparentemente en nuestro sueño oímos. Nuestro gusto no está probando la comida que aparentemente en nuestro sueño podemos saborear. Entonces, del mismo modo, la energía de Maya nos causa estos sufrimientos
Pero nosotros, si practicamos servicio devocional y reconocemos la presencia del alma en nosotros y nuestra relación íntima con Krishna, con el Creador, con Dios, abandonamos el sufrimiento porque sabemos que esto es un sueño. Sabemos que todo esto que estamos sufriendo no es más que una comedia, es como decía Gurudev, decía una comedia. Si lo habéis oído la clase, creo que es muy... A mí me gustó muchísimo traducirla para él porque era una clase magnífica. Entonces, tan pronto como entendemos la naturaleza del alma, podemos empezar a entender la naturaleza de Dios. Por realizar el alma a través de las enseñanzas del Bhagavad Gita, y por eso siempre os insisto, leed el Gita, leed el Gita, leed el Gita, porque en el Gita gradualmente lo que hacemos es despertar esas cualidades originales de Sat Chit Ananda. La lectura del Gita nos favorece el canto del Harinam, y ambas cosas unidas nos están favoreciendo el recuperar nuestra eternidad, nuestro conocimiento y nuestra bienaventuranza. Que en este mundo no podemos manifestar la eternidad, pero podemos ser conscientes de ella. Y en este mundo no podemos manifestar el pleno conocimiento, pero podemos ser conscientes de él. Podemos saber que nuestra alma lo conoce todo. Y podemos tener el conocimiento suficiente para saber que el Creador es nuestro origen. Y ahí es donde vamos a volver. Allí es donde volvemos a Goloka Vrindavan, ¿vale? Que esta es la segunda parte que quería Amit que habláramos. Pero antes voy a comentaros algo. Este efecto de la presencia del alma es un efecto que mucha gente pretende aparentemente no creer. Y hay un estudio que recuerdo que se realizó por una universidad de Holanda, no recuerdo en qué universidad, que analizaron 70 casos de personas que tuvieron experiencias que se produjeron mientras estaban clínicamente muertas. Personas que estuvieron clínicamente muertas durante mucho tiempo y después de vivir esa experiencia se la relataron a estos estudiantes que hicieron este estudio universitario, ¿no? Bueno, eran profesores. No recuerdo el nombre de la universidad, sé que era de Holanda, ¿vale? Eran médicos neerlandeses, eso lo recuerdo perfectamente. Creo que lo leí en una revista, en un portal que creo que se llama Epoch Times, que está en internet, si lo queréis buscar, Epoch Times. Y no lo he encontrado, lo he estado buscando y no lo he encontrado. Yo no sé si lo han quitado ya o algo, pero bueno. La cuestión es que el estudio habla concretamente de un paciente, habla de todo lo que pasó, ¿no? Pero hay una parte que me parece muy significativa. Un paciente que estuvo muerto durante 20 minutos porque le estaban operando del corazón. Y después de que ya lo daban por muerto durante 20 minutos, cuando ya lo habían dejado en la mesa de operaciones y ya estaban rellenando la documentación, escribiendo en los ordenadores y tal, ¡bum!, de repente volvió a la vida a los 20 minutos. Entonces habla, bueno, el hecho de que después de 20 minutos, sin que estuvieran haciendo nada, de repente se despertara, ya es alucinante, porque no estaban haciéndole maniobras de reanimación ni nada, lo habían dado ya por muerto, lo habían abandonado, la cirugía cardíaca había fallado y entonces, pues no sé si estaba abierto o cerrado el pecho, pero ya lo habían dejado. Entonces, el hecho de que ya resucitara 20 minutos después les pareció a todos los médicos increíble. Y claro, él siempre describe lo que siempre describen todos aquellos que vuelven de una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Esto de ver un túnel con una luz brillante que está en el fondo. Y luego describe una cosa muy peculiar, que hay muchos que sí y otros muchos que no, que es la presencia fuera del cuerpo. O sea, como el alma abandona el cuerpo físicamente, ¿vale? Entonces, lo que sucede en esta experiencia que recogen los médicos, que yo cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, es que él estaba tumbado en la mesa de operaciones y él describe de forma exacta cómo estaban de pie cada uno de los médicos. Y no solo eso, describe de forma exacta lo que estaba escribiendo la enfermera que redactaba los informes durante la operación y el informe de la muerte, en un lugar donde físicamente era imposible que pudiese verlo. Es decir, estaba
detrás de una cabeza en la que él estaba mirando hacia allá, pues estaba detrás, o sea, era imposible físicamente poder verlo. Y describe con todo detalle el informe médico, todo lo que escribió la enfermera, las notas que había en el ordenador. ¿Cómo es posible que él pudiera contar lo que estaba escribiendo la enfermera sin que su alma realmente hubiera salido del cuerpo y pudiera observarlo desde una perspectiva, de un punto de vista físico distinto al de sus ojos? O sea, no pudieron ser sus ojos, físicamente sus ojos no podían verlo, solo pudo verlo su presencia, y su presencia es su alma. Entonces, cuando yo leí eso, fue una, bueno, sabéis que todos tenemos nuestro proceso para reconocer la conciencia de Krishna. Una de las partes que yo necesité como ser humano es creerme realmente que el alma existe, y yo tuve mi proceso para llegar a creerme que el alma existe, y esto me ayudó mucho porque el estudio era cierto, los médicos estaban allí, la descripción era perfecta. Luego he tenido la suerte de escuchar, por ejemplo, a Paramatveiti Maharaj contarme la historia del niño que se reencarnó, que la vivió él personalmente, y he tenido otras experiencias con otros gurús que me han contado, otros maestros, experiencias que muestran de una manera cierta que existe la presencia de esta alma que reencarna una vez tras otra. Pero aquella cosa que leí sobre este estudio de los neerlandeses hace mucho tiempo fue una de las que más me impactó y siempre la recuerdo. Lo que no recuerdo, lo que no sé es cómo encontrar los médicos que lo hicieron y tal, pero bueno, creo que esto lo podéis buscar por internet y seguramente lo encontraréis. Vale, y ahora ya sí que vamos a pasar a la explicación de Amit, de Goloka Vrindavan y de cómo funciona esto. Entonces, primero quiero que entendáis una cosa. La creación de Krishna, la creación de Dios, se divide en dos partes. Dios crea una parte que es el mundo material y otra parte que es el mundo espiritual, ¿vale? Y en el Vedanta Sutra se nos dice que el mundo material constituye la cuarta parte de la creación del Señor, solo la cuarta parte. El resto de toda su creación son mundos espirituales. Entonces vamos a entender cuáles son los reinos espirituales y así podemos entender mejor, ¿no? Lo primero que hay que entender es qué es el Brahmayoti, que es después de cruzar el océano causal o el río Viraya, se escribe Viraja, pero no sé cómo realmente se dice, Viraya, se ve el Brahmayoti del Señor Supremo. El Brahmayoti es la cubierta exterior del mundo espiritual. O sea, el océano causal es lo que separa el mundo material del mundo espiritual, es el océano de la causa y el efecto, es lo que es la conciencia del karma. Y hay un río espiritual que se llama el río Viraya. Cuando cruzas ese río ya se ve el mundo espiritual y está cubierto por el Brahmayoti, que es la emanación de la refulgencia corporal del Señor Supremo. Eso es el Brahmayoti. Luego está Kailasha, que es después de Brahmayoti y es donde se encuentra la morada del Señor Shiva, que es Kailasha, ¿vale? La morada del Señor Shiva, Kailasha. Después están los planetas Vaikunta, que estos reinos son innumerables planetas. ¿Qué sucede con las personas que son bondadosas, amorosas, que hacen un buen servicio a la humanidad, pero que no tienen una relación íntima con Dios y no practican un servicio devocional? Es decir, no practican servicio a Dios, sino que practican un servicio a las criaturas del Señor. Por ejemplo, los médicos, o sencillamente una buena persona que se ocupa toda su vida de hacer bondad, pero no conoce a Dios y no tiene intención de conocerlo. Bueno, pues esos son los lugares a donde van, a los planetas Vaikunta, que son innumerables planetas espirituales. Allí también van los devotos que tienen un vínculo íntimo, emocional, con, digamos, alguno de los semidioses o alguna de las manifestaciones de Dios. Entonces, en los planetas Vaikunta, que son innumerables planetas, en cada planeta predomina una forma del Señor. Por ejemplo, Narasimha, que se queda en su planeta, ¿vale? El Señor Varaha, que está en su propio planeta. Y ahí, junto al Señor, los devotos también habitan en esos planetas dependiendo del deseo o el apego
que manifiestan en su vida espiritual siendo devotos y teniendo una vinculación con alguna de esas manifestaciones o expansiones del propio Dios, ¿vale? Este reino es el que se llama Vaikunta Loka, ¿vale? Seguimos después de que se eche su trago Amit. Vale, luego seguimos con Ayodhya Dama. Después de Vaikunta Loka, uno llega a Ayodhya Dama, que es la morada del señor Rama, ¿vale? Rama es el supremo controlador de todos los mundos materiales, ¿vale? Es el protector del mundo material. Luego está Dwarka Dama, que es después de Ayodhya Dama, se llega a Dwarka Dama, que es donde está donde el señor Krishna está presente en toda su opulencia como rey de Dwarka, ¿vale? Bueno, igual lo estoy pronunciando mal porque yo sé que se escribe D-W-R-A-K-A. Se dice como se dice. Dwarka. Y allí, en Dwarka Dama, Krishna lo que manifiesta son sus pasatiempos con sus reinas, ¿vale? Luego está Mathura Dama, que después de Dwarka Dama llegas a Mathura Puri y está Mathura Dama. Y por fin está Goloka Vrindavan, que después de cruzar Mathura Puri uno llega a Goloka Vrindavan, que es el pináculo más alto del servicio devocional. Krishna dice: aquel que abandona el cuerpo recordándome a mí y poniendo mi nombre en sus labios, yo lo reclamaré en Goloka Vrindavan. Por eso los maestros quieren que cantemos Harinama, para que cuando estemos a punto de expirar, de una manera inconsciente, nuestra mente, después de haberse entrenado durante años en recitar el santo nombre, exprese el nombre de Krishna en el Harinama en el último momento de nuestra vida, para que él nos reclame en Goloka Vrindavan, que es su morada suprema. Es el premio más elevado para cualquier servicio devocional a Krishna, porque es el lugar preferido de Krishna, es el último lugar de descanso de todo el servicio devocional. Tú puedes estar a lo largo del servicio devocional en todas las ubicaciones espirituales que hemos explicado antes, pero el Goloka Vrindavan es Braya Mandala, es Navadvipa Mandala, es el lugar supremo, es donde está. Cuando Krishna estuvo en el mundo material, en Vrindavan es donde desarrollaba sus pasatiempos con Radharani. Entonces Goloka Vrindavan es la expresión espiritual de su experiencia material más sublime y es el lugar más preferido por él, donde él desarrolla sus pasatiempos eternos con Radharani en la laguna de Radhakunda, bañándose juntos, bailando, jugando con las vacas, y ese es, digamos, el lugar preferido por Krishna, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que Vrindavan es donde Krishna pasó su adolescencia y fue el tiempo que pasó tocando la flauta, bailando con las gopis. Era el lugar preferido de Krishna. Por eso Vrindavan, Goloka Vrindavan es el lugar del premio supremo para los devotos de Krishna. Entonces, también hay que saber que los planetas Vaikunta son la morada del señor Vishnu. Es donde está el océano cósmico de Adisesha y con su esposa Lakshmi, ¿no? Y es el lugar donde van todas las almas que alcanzan la salvación y se alivian del ciclo de renacimientos. Pero, aunque te liberes del samsara, de la encarnación y la muerte, el premio supremo del devoto es Goloka Vrindavan, porque es estar eternamente con Krishna. Entonces, tú preguntabas, ¿por qué un alma abandona Goloka Vrindavan si ahí es donde está Krishna y nosotros somos parte de Krishna y nacemos de una emanación del propio Krishna? Si tenemos la eternidad, el supremo conocimiento y la suprema bienaventuranza y estamos en Goloka Vrindavan, entonces ¿por qué nos marchamos? Vale. Esto, lo que yo he entendido de lo que me han explicado los maestros, es que nosotros somos creados a la misma imagen y semejanza del propio Sri Krishna. Y al ser creados como él, tenemos
la posibilidad como jivas, como almas, no en este mundo material en el que estamos atrapados por la energía material y no podemos expresar todo el poder de nuestra alma. Pero en los planetas espirituales, las jivas pueden desarrollar en todos esos lugares toda la experiencia que puede vivir el propio Krishna en todos esos lugares espirituales, porque como es a su imagen y semejanza, podemos vivir como el propio Krishna, y de hecho podemos habitar en todos los planetas Vaikunta, que son todos los planetas espirituales, junto al propio Shiva, viviendo experiencias espirituales. ¿Qué sucede? Que muchas personas reciben ese premio y van a los planetas espirituales, pero después de un tiempo se acaba su tiempo en el mundo espiritual y vuelven al mundo físico, ¿vale? ¿Cómo un alma que ha conseguido, o que está en el origen, en el Goloka Vrindavan, junto a la entidad suprema, en el supremo placer y en la suprema bienaventuranza, abandona? Pues abandona porque lo único que nosotros no tenemos del supremo es Ishvara. Lo único que no tenemos es el supremo control. Él es Ishvara, es el único y supremo controlador. Él lo controla todo, es el origen y el final de todo. Y nosotros provenimos de él, pero él es el origen de todo. Entonces, como nosotros no somos Ishvara, nosotros no somos controladores, al tener todo menos el control, menos la Ishvara, en la envidia que el alma tiene de no ser como el creador, le pide y le dice: tú que me has creado, que yo estoy aquí contigo en la bienaventuranza, lo único que yo no puedo tener que tú tienes es el control de todo esto. Tú eres el control de Goloka Vrindavan, tú eres el control de todos los planetas Vaikunta, tú eres el control de todos los mundos materiales, tú creas a Brahma para que Brahma maneje los mundos materiales para ti, tú creas a Shiva para que cree y que destruya, tú creas a todas tus expansiones para el control de los mundos materiales y de los mundos espirituales. Y tú, que eres el supremo controlador, estoy aquí contigo, pero yo no puedo controlar nada. Entonces yo quiero ser como tú, yo quiero controlar. Y ese fue el motivo por el que Vishnu o Krishna crea una propia expansión de sí mismo, que es Brahma, para controlar mundos materiales, y crea los mundos materiales para que las jivas abandonen Goloka Vrindavan y vivan una experiencia material en la que puedan sentir que son los controladores, que ellos tienen el control de su vida, tienen la bienaventuranza del libre albedrío y podemos elegir lo que queremos. Somos controladores, de alguna manera controlamos nuestro propio destino, para bien o para mal. Y eso es lo que envidiamos de Dios, y eso es lo que nos separa de Él, y eso es lo que nos aleja de Goloka Vrindavan. El que nosotros le pedimos a Él que queremos ser como Él en la capacidad de tener el supremo control. Y Él, en su maravillosa misericordia y con su supremo amor, hace toda la creación material para que todas las jivas que le están envidiando ese poder de Ishvara puedan sentir Ishvara de alguna manera, el control lo puedan sentir en el mundo material. ¿Me estoy explicando correctamente? Correctamente, totalmente. Vale, una vez que un alma deja a Goloka Vrindavan porque le pide a Krishna que quiere vivir el control, y Krishna le bendice con esa misericordia y le da con todo su amor la experiencia del mundo material, esa alma tiene que atenerse a las reglas de ese juego. Es como si tú hablas con tu padre y le dices: papá, yo quiero jugar al parchís, y tu padre te dice: vale, pero hay que acabar la partida, y la partida se acaba cuando alguien pone las 4 fichas en la casa. O quiero jugar a la oca, vale, pues hay que acabar la partida, y la partida se acaba cuando llegas al centro de la oca, y tiene que llegar un jugador y llegar al centro. Entonces, estas son las normas del juego, y tú tienes que seguir las normas del mundo material. ¿Por qué? Porque él te da la libertad de venir a las existencias materiales, porque tú lo pides, y una vez que estás en los mundos materiales, en los mundos físicos, te tienes que atener a las reglas de un alma que va a vivir ese samsara de encarnación y muerte, pasando de un cuerpo a otro, hasta que se gane el derecho de ir a un mundo espiritual. ¿Y qué derecho se va a ganar? Pues se puede ganar un derecho de ir a un planeta Vaikunta por bondad, por misericordia, por sus buenas acciones, o se puede ganar por la devoción a uno de los semidioses, o se puede ganar por el amor infinito a alguna de las expansiones de Krishna, y entonces ocupará
uno de esos planetas Vaikunta en los que está controlando ese planeta esa expansión de Krishna, o, como dicen siempre los maestros espirituales, elegir la autopista más rápida hacia Krishna. De todas las maneras de prestar servicio devocional a Krishna, la manera más directa y más rápida es el Bhakti Yoga y el servicio devocional cantando el Harinama. Esa es la manera que Prabhupada lo decía siempre. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Y yo siempre se lo oigo decir a Vishnu Maharaj, que es mi Gurudev. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Tú no tienes capacidad de despertar tu conciencia espiritual. Nosotros no estamos en la línea discipular del Parampara para poder ser un gurú. No, bueno, si te inicia tu maestro, ya estás en la línea discipular, pero no tenemos tiempo en nuestras vidas para adquirir el conocimiento suficiente que nos permita preparar luego a otro discípulo para seguir ese Parampara, porque hay que trascender el conocimiento fidedigno de la realidad pura espiritual. Y eso hay que formarse durante una vida entera y ser un discípulo aventajado del maestro para que el maestro vea en ti el conocimiento y el alma pura que merece ser, digamos, encargada o empoderada para trascender ese conocimiento a través de la línea discipular. Entonces nosotros no hemos nacido para cumplir esa función porque no hemos sido instruidos durante toda nuestra infancia y nuestra juventud para poder trascender a otras personas, trasladar a otras personas ese conocimiento tan profundo. Pero sí podemos, igual que nuestro maestro, perfectamente igual que él, llegar al planeta Vaikunta o, por supuesto, igual que él, llegar a Goloka Vrindavan. Porque podemos ganarnos el derecho de estar en los planetas espirituales o podemos abandonar el cuerpo con Krishna presente en nuestra mente y en nuestros labios y ganar el derecho de ir directamente junto a él a Goloka Vrindavan y abandonar todo el samsara. Porque cuando hemos cumplido el juego, cuando hemos logrado la meta del juego, se acaba la partida. ¿Y la meta del juego cuál es? Reconocer que somos una parte de él y que queremos volver a casa con él. Esa es la meta. Y estamos ya en las últimas rondas del juego, en las últimas tiradas, en las últimas fichas, en las últimas cartas, porque somos conscientes de su presencia, somos conscientes de nuestra pertenencia a él, somos conscientes de nuestro vínculo y queremos volver a su lado. Ansiamos estar con nuestro Creador. Sentimos en nuestra alma la necesidad de servirle y de volver junto a él. Y ese amor que nos lleva a desear estar junto a él y que nos hace cantar el Harinam y que nos hace tenerle presente en nuestra mente y en nuestros labios todo el tiempo, nos da el mismo derecho a llegar a Goloka Vrindavan que el propio derecho que tiene nuestro Guru, que es la manifestación viviente del propio Krishna, porque nuestro Guru es la herramienta con la que Krishna se manifiesta ante nosotros y nosotros, sirviendo a nuestro Guru, podemos servir a Krishna y tener esa práctica devocional, ese servicio devocional que se forma por lo que es la reverencia y el servicio al Guru, el canto del Harinam, la lectura de la escritura sagrada, del Bhagavad Gita y, si se puede, del Bhagavatam o de otros libros que nos recomiendan los maestros, y la asociación con devotos. Esas son las prácticas que nos facilitan ganarnos el derecho de estar junto a Sri Krishna directamente en Goloka Vrindavan y vivir eternamente junto a las gopis, a las vacas, con él, tocando la flauta y eternamente en nuestra bienaventuranza. Que cada uno de nosotros lo manifestará en su realidad espiritual de la manera que le corresponda, porque lógicamente la flauta, las vacas, las gopis, todos son alegorías culturales y espirituales que mucha gente puede entender porque culturalmente está cualificado para ello, por ejemplo tú, Amit, y otra gente que ha nacido en Occidente esto no lo va a entender y no va a comprender que esa sea la bienaventuranza.
pero es que en el mundo espiritual todo eso no tiene sentido. Esta es la manera en que Krishna elige manifestarse, porque lo elige así, pero también Krishna se manifiesta en Jesucristo en Israel, y también Krishna se manifiesta en Arabia, habla Mahoma acerca de Alá, y en muchos otros lugares se manifiesta de muchas otras formas. Lo que sí que tenemos que saber es que en Goloka Vrindavan está Él y es la suprema bienaventuranza. Si para nuestra alma la suprema bienaventuranza es imaginar, pues yo qué sé, un paraíso de oasis, pues estará allí para nosotros porque Krishna nos lo dará. Lo que nosotros tenemos que entender es que esa es su presencia divina, ese es su juego supremo, esa es su lila suprema, y esa es la expresión de todo lo que él ha disfrutado en el mundo material trasladado al mundo espiritual. Y esa es su suprema morada, ¿vale? Entonces no sé si después de explicarte un poco toda la sucesión de los planetas espirituales y la comprensión del significado de Goloka Vrindavan, igual me he explicado suficientemente bien. Totalmente, Julio. Muchas gracias, te agradezco. Y no solo por hoy, es que yo, aunque soy de la India, pero en el camino de Krishna eres tú que me ha traído. Yo rezaba, pero tú eres la persona responsable, tú eres el medio que Krishna me ha mandado para ponerme en el camino de Krishna. Muchas gracias. Krishna siempre nos manda a alguien. Cuando nuestra devoción y nuestro amor En mi es caso, real, Krishna a mí me dio a Yasomati y Yasomati me condujo a Gurudev. sin duda, sin duda. Él siempre nos va a dar, él siempre va a usar una herramienta para que un devoto le pueda prestar servicio devocional. Y cuando prestamos servicio al maestro, le estamos prestando servicio a él. Y afortunadamente, de una manera u otra, él siempre consigue que algún servicio hacia el maestro me llegue. Ahora, por ejemplo, estoy muy contento de poder traducir. Y eso me ayuda también a servir al maestro, que es en el fondo servir a Krishna. Igual que ayudaros a vosotros con estas preguntas y contaros las cosas que a mí me han enseñado los maestros para que entendáis el conocimiento que queréis compartir y me podáis preguntar cosas para que yo os pueda contestar lo que me han enseñado a mí. A mí me ayuda mucho, Julio. José Antonio, esto de los planetas Vaikunta y de Goloka Vrindavan, ¿te sorprende un poco, no? Sorprende. De hecho, no sé si te acordarás, fue la primera pregunta que te hice tiempo A, porque se hace referencia directamente hacia algo muy curioso hace muchísimos años, porque hablan de planetas, cuando realmente en su momento, hace miles de años, lo que hacía la gente era mirar al cielo y lo que veían estrellas. Sin embargo, al hacer referencia directamente a planetas, ya como si dijéramos, es un punto añadido. Hombre, esto tiene un sentido. El mensaje espiritual de Dios viene en una señal que no es física. O sea, cuando un ser humano recibe una inspiración divina, esa señal no es física, es un sentimiento. Es como si a ti te mandan la señal de UHF y tú tienes un televisor en VHF. Cuando éramos jóvenes había dos canales, UHF o VHF. Entonces, si ponías un canal, el canal 32 del VHF, ahí no se veía nada, porque estaba en el 32 del UHF. Y allí sí se veía, ¿vale? Pues esto es igual. Cuando Él nos manda el mensaje al mundo material, es un mensaje espiritual. Trascender ese mensaje a un mensaje material en el mundo material es complicado, muy complicado. Entonces, Vyasadeva, por ejemplo, cuando recoge todas las instrucciones de Krishna y Vyasadeva recoge el Bhagavatam y el Mahabharata, es un ser humano físico, aunque sea un semidios o aunque sea una expansión de Krishna, está en el mundo físico y está recibiendo un mensaje espiritual. Entonces, claro, si él mira al cielo, ¿qué ve? Él ve puntitos en el cielo. Entonces, cuando le llega ese mensaje de que solo una cuarta parte es física
y el resto es espiritual, él mira al cielo y ve allí en el mundo espiritual, ve los planetas y dice los planetas espirituales. Y lo transcribe como los planetas espirituales. Y tiene una lógica aplastante. Si un ser físico recibe ese mensaje divino y mira al cielo y ve esos puntos que son los planetas, pues dice, esos son los planetas espirituales. Ahí está la mayoría de la creación, ahí está Krishna. Él está en el planeta espiritual más maravilloso, en Goloka Vrindavan. Entonces, el modo en que se transcribe en el Vedanta Sutra, en todos los Vedantas, el conocimiento espiritual está siempre marcado y mediatizado por el conocimiento humano y por las limitaciones físicas de la existencia material. Y muchas de las partes de los mensajes de todos los conocimientos espirituales a través de todas las culturas y de todos los tiempos, muchas partes son puramente alegóricas y están vinculadas al lugar, tiempo y circunstancia, que lo repite Prabhupada 1000 veces. A las personas se las instruye según el lugar, el tiempo y la circunstancia. Cuando él se fue a Norteamérica en los años 60, él se dio cuenta que el lugar era distinto, el tiempo era diferente y las circunstancias eran completamente distintas. Y él no podía hablar del mundo espiritual en los términos en que nosotros estamos hablando aquí y ahora. Él tenía que iniciar un proceso para las personas que querían descubrir el conocimiento espiritual en un tiempo, lugar y circunstancia diferente, en unos términos completamente diferentes. Entonces, lo que hay que entender siempre del mensaje espiritual es cuál es el mensaje que nuestros maestros autorizados, que tienen el conocimiento discipular y el conocimiento fidedigno, cuál es el mensaje que se nos transfiere. Y cuando Gurudev habla, por ejemplo, en la clase del otro día estaba hablando del Bhagavatán, pero también hablaba del Brahma Sanghita y hablaba de diferentes escrituras. Él nos traslada el mensaje. Él nos cuenta la historia que se relata en esa escritura y luego nos habla de qué significa. Y luego nos dice, ¿veis? Igual que nos pone este juego, esta lila, este divertimento de Krishna, esto significa que del mismo modo que tú estabas soñando, Maya te hace soñar en este mundo material. Y que todo lo que tú estás viviendo en este mundo material no es más que tus sueños sobre este mundo material. Lo que tú crees ver no son más que tus sueños, porque tu alma no está sujeta a esta lila, no está sujeta a esta comedia que tú estás viviendo. Y cuando te cargas de sufrimiento por el dolor que te causa este juego, eres tú quien te equivocas por sufrir por algo que no debes sufrir. Porque esto sigue siendo un juego, esto sigue siendo un drama, que él dice drama. La palabra que utiliza concretamente es drama. Es como una obra de teatro para nosotros. Entonces, no nos atrapemos en el sufrimiento. Claro que duele. Claro que si te pisan duele. Claro que si te roban duele. Claro que si te mienten duele. Pero no suframos por ello. Porque esto no deja de ser más que una representación y la realidad espiritual es la realidad importante en nuestra vida. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Me he explicado bien? Muy bien. Vale. Entonces, entender exactamente cómo se ha relatado toda la existencia de los mundos Vaikunta y de los mundos espirituales. Pues mira, básicamente hay que saber, Vaikunta Loka, todos los mundos espirituales que son el 75% de lo que ha creado el alma divina, que eso puede ser perfectamente así, y solo un 25% es mundo material, y dentro de ese 75% de Vaikunta Loka está Goloka Vrindavan, que es la morada suprema. Ya está, no tenemos que saber tampoco mucho más. ¿Y cómo podemos llegar a los planetas Vaikunta? ¿Qué más nos da? Si nosotros como devotos hemos encontrado el camino de llegar directamente a Goloka Vrindavan porque nosotros prestamos servicio devocional al Creador y queremos volver junto a Él. Entonces, todos los planetas espirituales que Él ha creado para otras opciones, para otras posibilidades, no nos afectan. Si nosotros conseguimos el objetivo de abandonar el cuerpo con Krishna presente en nuestra mente y en nuestros labios y pronunciamos su nombre cuando vamos a expirar, Él nos va a reclamar y Él nos va a llevar junto a Él. Esto es una enseñanza de un maestro espiritual fidedigno de la línea discipular directa de Dios y son las palabras que Él nos dijo. Dios nos dijo, aquel que pronuncia mi nombre cuando abandona el cuerpo, yo lo reclamo a mi lado.
Y esto es lo único que tenemos que saber. Y por eso nos insisten tanto, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Canta Mahamantra, porque expiras pronunciando el nombre de Dios y te vas allí. Se acabó volver a nacer, se acabó. Tu maestro ya no tiene que estar sufriendo. Lo que dijo hay algo que me llamó mucho la atención, que me lo contaron los discípulos, que Puri Maharaj, el maestro de Gurudev, de Vishnu Maharaj, un día fue preguntado por los discípulos aquí en Logroño y le preguntaron, maestro, pero es que muchos de nosotros no vamos a conseguir liberarnos. Y él dijo, aunque tenga que volver 1000 veces, volveré las veces que sean necesarias para llevaros a todos y cada uno de vosotros junto a él. Entonces, cuando nosotros logramos el objetivo de tener presente a Krishna, liberamos a nuestro maestro de ese trabajo. Liberamos a nuestro gurú del esfuerzo de volver a buscarnos una y otra vez en innumerables vidas materiales. Cuando el gurú consigue liberar a todas las almas que le han encargado que sigan ese proceso, él ya no tiene que volver más. Entonces nuestro gurú está sacrificado por nuestra culpa. Está sacrificado vida tras vida a venir a buscarnos. Y él está aquí y es nuestro gurú, el gurú de Amit y el mío, porque en otras vidas nosotros no hemos sido capaces de liberarnos y él ha tenido que volver aquí a ser otra vez nuestro gurú. Ese es el proceso. Y no nos abandonan, los maestros no nos abandonan, porque su amor por nosotros es tan grande que solo quieren que volvamos junto a Krishna. Ya está. Ese es el sentido de su existencia material y eso es lo que en el mundo espiritual van a seguir volviendo una vez y otra hasta que nos liberen a todos. Qué bonito. Bueno, pues creo que ya os lo he explicado todo por hoy. Has explicado súper bien. Julio, ¿quieres que añadió? Yo me voy a añadir Espera, un poco. no te entiendo. Pega un poco el micro del teléfono en tu boca. Bueno, lo que quiero decir es que yo quiero añadir un poco. Dime. ¿Me puedes escuchar? Bueno. Pon mejor los auriculares para que se te escuche bien. Vale. Ahora pongo. Espera. ¿Me escuchas bien? Mucho mejor. ¿Me escucháis bien? Sí, mucho mejor. Ok. Perdona para poco pelos que quedó y por el gorro están todo. Dime. Lo que quiero decir es que todos los lugares que Julio ha enseñado a nosotros, Golak Dham, Vrindavan Dham, Mathura Dham, todos los nombres existen en tierra también. Y Julio tiene mucho sentido porque los lugares espirituales también existen físicamente en otra dimensión. Y ahora los científicos de quantum physics, ¿cómo dice esto? Física quantum, que están diciendo que sí, hay muchas dimensiones que existen y todos los nombres que dijo Julio les existen en la Tierra también. Y todavía dicen que en Kashi era un lugar de Shiva, Julio. Kashi, Banaras, ahora dice Banaras en India y luego Banaras. Era de Shiva. Y desde ahí tú puedes entrar en Kailash Dhama. Y de Mathura puedes entrar en Mathura Dhama. Vrindavan también existió. Entonces, no es únicamente cosa espiritual, pero también es cosa de quantum física. Sí, yo sé que es así, que tiene una relación con la física cuántica, pero sí, sobre todo importa tu devoción. Eso es importante, sí, claro. Yo estuve en la laguna de Radhakunda y fui a Govardhan y para mí lo importante era poder bañarme en la laguna de Radhakunda porque yo creo firmemente que Krishna hace 5000 años practicaba sus juegos allí. Entonces, ¿qué privilegio puede tener un ser humano más allá de bañarse en el mismo lugar donde el propio Dios se divertía en su diversión más satisfactoria, ¿no? Lo que más le gustaba a él era bañarse allí con Radharani. Entonces yo he ido allí y me he bañado allí y he bebido ese agua y he estado en ese agua y además el propio Krishna dice que aquellos que van a la laguna de Radhakunda y se bañan allí también van a estar junto a él. Entonces yo intento desde mi limitación material
poder acercarme a Dios en las maneras que Él me deja. Y Él nos da muchos mensajes de muchas maneras. Y al final todos los mensajes en todas las religiones, en todas las culturas, a lo largo de todos los tiempos, siempre es lo mismo. Practica servicio devocional a Dios, ama a Dios, porque amando a Dios amas todo lo que Él ha creado. Como Él lo ha creado todo, amando a Dios lo amas todo. Y si lo amas todo, te vas a liberar del mundo material, porque tu alma no tiene necesidad de volver aquí, porque no tiene ya que aprender más, porque cuando eres capaz de amarlo todo, tu amor te libera, no necesitas estar aquí. Estás aquí para aprender a amar a Dios y amarlo todo. Y eso es lo que nos enseñan todas las religiones y todas las culturas. ¿Qué pasa? Que luego las religiones son maltratadas por los hombres y los mensajes divinos son tergiversados y las cosas se cambian, pero el origen siempre es ese, ¿vale? De acuerdo, totalmente. Bueno, Muchas gracias. Pues, por favor, cantar Mahamantra. Y lo digo también para los que lo escuchan por ahí. El mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Y cantando Hare Krishna, el Mahamantra, nuestra mente se libera. Las únicas horas del día en el que no estoy pensando en todo lo que me preocupa y en todo lo que me asusta son las horas que canto Mahamantra. Y procuro que sean 2, 3, 4, 5 horas al día porque son las horas de mi paz. Mi paz está cuando canto Mahamantra y mi mente deja de estar atrapada en el sufrimiento, en el dolor y en el miedo que siento de todo lo que está pasando, porque todo lo que está pasando da mucho miedo. Y esto es lo único que me da paz. Y lo digo por experiencia propia y sé que funciona. Así que solo puedo deciros que cantéis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hare Krishna. Bueno, hasta luego, José Antonio, hermano. Hasta luego, Julio. Hasta luego.